Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor Jesús, cuando estuvo acá entre nosotros, hizo tantas maravillas. Y una de sus maravillas fue haber llegado a ser hijo amado de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando fue a bautizarse, ¿verdad? El Juan el Bautista le dijo: ¿Tú vienes a que yo te bautice? Más bien tú me deberías de bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dijo: es necesario cumplir con toda justicia. Y fue cuando entonces se metió en las aguas, y cuando salió vino una paloma que era el Espíritu Santo, y que después de cuando se posó sobre él, una voz del cielo y una luz resplandeciente dijo: Él es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, mis amados hermanos, llegar a ser hijos y ser hijos amados de Dios es lo que todos nosotros, los cristianos, deberíamos de aspirar. ¿Por qué? Porque ser hijos de Dios, mis amados, se podría decir que aún en eso se podría decir que tiene que haber una evolución. Porque recordemos que hay como nueve fases evolutivas del Hijo de Dios, de ser hijos de Dios. Están los hijos de Abraham, los hijos de la promesa, y así, ¿verdad? Bueno, si uno se busca detalladamente, puede ver nueve como si fuera una evolución, como si fuéramos creciendo en la gracia, porque hasta eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de crecer en la gracia de Dios. Y vemos que el Señor Jesucristo aquí, mis amados hermanos, en el capítulo 2 de Lucas 52 es donde nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, cuando era un niño, iba creciendo en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Así somos nosotros, mis amados. Dijo el Señor Jesús: el que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces nosotros somos niños para Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios, como también delante de los hombres, como el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a hacer eso? Cumpliendo con toda la justicia de Dios. Porque cuando Jesús le dijo a Juan: yo debo de cumplir con toda justicia, y tú también, porque le dijo: debemos de cumplir con toda justicia. Y ahí fue cuando el Señor le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces hay que ser hijo amado, para complacer. El complacer es hacer lo que el Padre le agrada. Eso es algo deleitante. ¿Y qué le gusta a nuestro Padre? Que sino más que seamos como Él. Porque ser hijo, amados, ser hijo es imitar lo que hace el Padre. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a los judíos: ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces nosotros, si decimos ser hijos de Dios, debemos de hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Pues todas las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque aún en la palabra dice que el que no confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. O más bien lo dice: el que confesara con su boca y lo creyere con su corazón que Jesús es Hijo de Dios, ese será salvo. Entonces, mis amados, el Señor Jesús es el camino. Él es el camino. Entonces, si Él es el camino, ¿a quién debemos de imitar? Debemos de imitar al Señor Jesús, para que de esa manera nosotros lleguemos a ser como Él es, y de esa manera llegar a ser un hijo que complace al Señor y por ende ser amado por Dios. No quiere decir que Dios no nos ame, simplemente si solamente somos cristianos, ¿verdad?
Si solamente vamos a la iglesia, si solamente leemos la Biblia, si solamente oramos una u otra vez en el día, porque eso es cumplir la justicia y eso es perfecto, hermano, porque uno tiene que cumplir con la justicia de Dios y cuando lo haces, eres un hijo complaciente, complaces el corazón de Dios. Cuando lo buscas cotidianamente, diariamente, cotidianamente, o sea, desde la noche a la mañana, si lo buscas con amor, con deseo, estás complaciendo el corazón de Dios y llegas a ser un hijo amado, no solamente hijo de Dios, porque hasta eso nosotros hay que ir escalando, ¿verdad? Para llegar a ser hijos, porque recordemos que el Señor Jesús, que el Padre, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 12, que los que son como Jesús van a llegar a ser hijos de Dios, que tenemos que llegar a ser como Cristo para ser hijos de Dios. Allí, en Juan capítulo 1, versículo 12 lo dice. Entonces, mis amados hermanos, hay que cumplir con toda justicia para complacer al Señor. Y eso es algo que al Señor le deleita. Pero también, y eso lo vemos también en Marcos capítulo 1, versículo 11. Es donde relata, ¿verdad? Lo que el Señor dice, que este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pero, amados, todavía hay más. En Marcos capítulo 9, versículo 17, el Señor, el Padre, cuando Jesús, ¿verdad?, se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago al monte de la transfiguración, dice que una nube los cubrió. Y cuando la nube los cubrió, Jesús resplandeció aún más fuerte y más lindo que el sol. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él escuchar. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, después de ser complacientes, después de deleitar al Padre con nuestras acciones, el Señor mismo nos va a catapultar a ser embestidos con su luz y con su gloria, amados. Y nosotros vamos a poder ser esas figuras paternales para los que nos siguen, para nuestros hijos, tanto espirituales como físicos, para nuestros cónyuges, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestras familias, para toda aquella persona que nos ve y sabe que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Nosotros tenemos que complacer al Señor y de esa manera ser catapultados para llegar a ser alguien digno de ser imitado. Y podremos decir lo que decía el apóstol Pablo: imitadme a mí mientras yo imito a Cristo. Qué fascinante, hermano, es poder decir esas palabras, tener la convicción de que lo que haces agrada a Dios y por ende poder decirle a los demás: vengan, síganme a mí mientras yo sigo a Cristo. Oh, eso es fascinante, eso es hermoso, deleitante. Mis amados, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cumplir con la justicia y ser transformados. Ser resplandecientes como más que la luz del sol. Ser cubiertos con la nube de gloria. Y que la voz del Señor dé testimonio de nosotros. En primera de Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios. Y una de las obras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y nosotros, para ser hijos amados de Dios, tenemos que dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Y también en ese capítulo nos dice también que debemos de amar a nuestros enemigos. Imagínense, hermanos, la tarea tan importante que Dios nos da hoy en este tiempo.
de poder llegar a amar a nuestros enemigos. Y miren, sinceramente, esto no se puede hacer por voluntad propia, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestro entendimiento. Aunque nosotros queramos con todo nuestro corazón amar más a Dios y llegar a amar aún a los que nos ofenden, no lo podemos hacer solos, amados. No lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y Él es fiel para terminarla. Él es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos recordará todas las cosas y también nos convencerá de pecado. El Espíritu Santo nos debe de gobernar nuestras vidas. Nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo haga su obra con amor, con deleite, y nosotros no debemos de entristecerlo. Aún el apóstol Pablo lo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. No hay que entristecerlo. Si tenemos alguna fisura, algo que está ocupando nuestro corazón en lugar de Dios, hay que quitarlo y darle el lugar a Dios, el lugar que le corresponde. Miren, a veces yo digo, ¿verdad?, que hay que amar a Dios más que a todas las cosas, más que a tu esposa, más que a tu esposo, más que a tus padres, más que a tus hijos. Y no quiere decir que vas a dejar de amarlos, para nada, hermano. Sino Dios es el amor verdadero. Dios es amor. Y si tú no tienes a Dios, que es amor en tu vida, lo demás que tú puedes sentir por los demás es solamente afecto humano. Es solamente una atracción, solamente como un querer, nada más. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a amar más allá de todas las cosas. Cuando pongas a Dios como el pináculo, como la piedra angular de tu amor, en prioridad en tu vida, a todos los demás que tú amas, aún vas a poder amar a tus enemigos, porque cuando llega el amor, llega todo lo perfecto. El amor es lo perfecto, y cuando el amor llega, te hace perfecto. Y los perfectos no odian, los perfectos no aborrecen, los perfectos aman, aún a los que los odian. Es una tarea muy importante, que solamente los que son arrebatados, los violentos, ¿verdad?, los energéticos son los que arrebatan el reino de Dios. Son los que son y los que llegan a ser hijos, y llegan a ser hijos amados, complacientes y dignos de ser imitados. Espero y estas palabras sean de reflexión, que sean una exhortación en tu vida, para que nos esforcemos más, para que hagamos más, todavía más. El Evangelio no es solamente orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Es más que eso. Es vida, y es vida en abundancia. Es poder de Dios. Si tú te has estancado, hermano, en una religiosidad, en un costumbrismo, en algo solamente de un evangelio literal, solamente intelectual, déjame decirte que no te quedes ahí. Me gusta recordar a Zaqueo, aquel hombre bajito que no podía ver a Jesús, porque la multitud que rodeaba a Jesús, esa multitud que lo aprisionaba, que lo apretaba, que lo hostigaba, aún lo maltrataba para arrebatarle los milagros, que la gente hasta dice que dice hasta que lo empujaban. Pero Zaqueo, que era un hombre pequeño en estatura, lo quería ver. Él no quería milagros, él no quería ni siquiera que lo tocara. Lo único que deseaba era ver a su Salvador, era ver a aquel que lo iba a salvar, aquel al que él estaba esperando. Y lo que él hizo es que se subió a un árbol, a lo más alto del árbol, a lo más alto que pudo haberse subido él, para ver a Jesús. Y fue cuando nuestro Señor amado lo vio y le dijo: Zaqueo, ven,
porque me es necesario entrar en tu casa. Amados, no te quedes allí entre esa gente que solamente aprisiona a Jesús, que solamente quieren milagros, que solamente lo buscan para apretarlo y para sacarle el jugo. No seas uno de ellos. Sé como Zaqueo. Seamos como Zaqueo, que sube a lo más alto, para tan solamente verlo. Qué hermoso es amar al Señor, simplemente por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho por ti, no por lo que las promesas que te tiene, sino buscarlo porque lo amas. Cuando llegas a hacer eso, el Señor te da una bendición y una revolcadota de bendición, hermanos. Porque cuando el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo, lo sacudió todo, todo. Zaqueo mismo dijo, si yo le he robado a alguien, se lo voy a regresar el doble. Y creo yo que dijo, voy a dar la mitad de mis bienes. Y luego el Señor dijo, bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo alabó en la casa de Zaqueo. Qué maravilloso. Deja entrar a Cristo en tu vida. Deja entrar a Jesús en tu casa. Y Él va a salvar a toda tu familia. Porque toda la familia de Zaqueo fue salva. Todos. Y fueron amados todos, hermano. Porque Zaqueo decidió subirse a lo más alto. Sube a lo más alto. Y verás que el Señor Jesús se entrará en tu casa. Va a sacar todo lo malo, todo lo podrido, todo lo injusto. Y va a dejar su alabanza. Va a llegar en tu vida, va a llegar a la vida de tus hijos, de tu cónyuge, de tu familia, de tus hermanos, de todo aquel que tú conoces. Va a llegar a esas almas y las va a llenar de su alabanza, como lo hizo en la casa de Zaqueo. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te guarde y te bendiga, que el Espíritu Santo te tome por discípulo y te guíe hacia la verdad, para que la conozcas y seamos todos, y la conozcamos y seamos todos libres, en el poderoso nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, mis amados hermanos. Aquí estaremos, si Dios lo permite. Amén.